Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, voy a saludar a la presidenta del Consejo Consultivo, a los diputados, a los funcionarios, a las autoridades académicas, los militares, a la representación sindical, en fin, a todos y a todas, muy buenas tardes a este acto. Este acto que nos acompañan dos eminentes catedráticos, a los que luego tendré el placer de presentar y ustedes y yo de escuchar. Bien, el derecho constitucional se distingue de otras ramas del saber jurídico porque tiene que ver con su creación y fundamento. Es el derecho que funda la comunidad política, a través de que se expresan las decisiones trascendentales de una sociedad, el que determina, en gran medida, el modo y las condiciones de vida de los individuos que se integran en un proyecto común de convivencia. Es, en definitiva, el derecho que se enfrenta a la ordenación y a la solución de los problemas más importantes que afectan al hombre en su dimensión social: la libertad, los derechos frente al poder, así como la participación en la vida pública y en la orientación política del Estado. Toda sociedad en la cual no está asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de los poderes no tiene Constitución. Esto señala textualmente el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, al socaire de la Revolución Liberal Francesa. Ello significa que no toda ley fundamental es constitucional, sino solo aquellas que aseguren la distribución del poder y sean garantía de los derechos de los ciudadanos. Este es el legado que hemos heredado de las posiciones liberales que anudan inexorablemente cualquier acto político a la ley. Esta concepción ya estaba presente en la antigüedad clásica, Grecia y Roma, y llegó a la modernidad, siendo consustancial a la idea del Estado liberal que consagró el concepto de ley fundamental. Tras haber transitado por periodos pretéritos en los que la limitación de los poderes y la preservación de derechos se situaba en la costumbre, en contratos y en pactos personales o de grupo, o en su caso en resoluciones judiciales. El constitucionalismo que conocemos hoy en las democracias occidentales como la nuestra no surge, en consecuencia, espontáneamente derivado de los procesos revolucionarios de los siglos XVII, XVII, XVIII y XIX, sino que se sustenta sobre siglos de pensamiento filosófico y una larga evolución de las teorías políticas. Las constituciones de los antiguos, como diría el profesor de Historia de las Constituciones modernas, Mauricio Fioravanti, abro paréntesis o abro comillas, eran también un gran proyecto de disciplina social y política de las aspiraciones de todas las fuerzas agentes, de los monarcas para que no se convirtieran en tiranos, de la aristocracia para que no se transformara en una cerrada oligarquía y también del pueblo para que no oyera ni escuchara la voz de los demagogos. Ellos, los antiguos, nos dejaron como herencia una gran idea, a saber, que una comunidad política debe tener una forma ordenada y duradera, en concreto, una Constitución. Evidentemente, esta constitución del poder, al menos tal y como la conocemos actualmente, es fruto del pensamiento racional y supone una conquista que avanza muy lentamente, que sigue ritmos diferentes y que goza de caracteres singulares dependiendo de los países en los que se produce. Aquel constitucionalismo originario ha completado un largo camino que llega hasta nosotros. Si no lo hubiera hecho, lo consideraríamos una antigualla y no una fuerza ideal que aún alimenta las aspiraciones políticas de los pueblos. Alguien dijo en una ocasión, como historia, el constitucionalismo ha muerto, como idea, por el contrario, está vivo. Sea cierta o no esta aseveración, sí parece que el constitucionalismo, al menos hasta ahora, tiene básicamente un ideal político atemporal. Sin embargo, es una experiencia circunscrita a distintas fases de nuestra historia política. Por lo que se refiere a la dimensión temporal del pasado, es fundamental tomar el pasado, como experiencia para entender los cambios y las perspectivas de futuro. El conocimiento de la historia del constitucionalismo permite, sin duda, diseccionar y diagnosticar la situación actual, con la complejidad jurídica y política que la caracteriza. Conlleva una mirada integral que nos puede dar herramientas para comprender, desde una perspectiva amplia, cómo surgieron nuestras instituciones y los contextos políticos, económicos y sociales que rodearon esos acontecimientos.
Estamos hablando, ni más ni menos, de todo el proceso histórico-político referido a la génesis, desarrollo y funcionamiento institucional del Estado. Me van a permitir en este punto que les traslade lo que, a mi entender, es un hecho crucial en la historia del constitucionalismo desde sus orígenes hasta nuestros días. El ascenso de las masas populares, es decir, de los trabajadores a la vida política y a sus instituciones, o lo que es lo mismo, la difusión de la democracia y la generalización de los derechos políticos como condición formal del vivir constitucionalmente. Entre el punto de partida y el de llegada se ha producido la progresiva incorporación de la cuestión social en las estructuras del Estado. Ello, naturalmente, repercutió en la organización administrativa del mismo, cargando cada vez de más competencias, no solo de naturaleza autoritativa, sino también prestacional, a la vista de las demandas de mejora de las condiciones materiales y espirituales de esa parte de la población que está en la base de nuestra estructura social. Si traigo a colación el tema de la cuestión social es porque es necesario seguir avanzando, constitucionalmente hablando, en este tema, y más cuando a diario se perciben riesgos de retroceso, que los estamos viviendo todos. Todo lo que no sea continuar avanzando en asuntos sociales sería seguramente un fracaso. En lo referente a la dimensión temporal del presente y fundamentalmente del futuro, considero muy importante que el constitucionalismo tome en consideración nuevos desafíos vinculados con una visión universal de la sociedad, tales como el medio ambiente, los recursos naturales, la paz a escala planetaria, la manipulación genética o la inteligencia artificial, o su aportación a la salud de nuestro sistema democrático aquejado de pulsiones emergentes de populismo y totalitarismo, por poner algunos ejemplos. Retos que deben tener en cuenta a los que hoy habitamos el planeta, pero también a las generaciones que nos van a suceder. Es necesario incorporar los derechos de los que aún no han nacido, o más bien, ya que ellos aún no nos la pueden reclamar, nuestras responsabilidades hacia esas generaciones. Sé que el camino de las responsabilidades y de los deberes siempre es espinoso y no goza de mucha popularidad, pero es cada día más necesario introducir constitucionalmente derechos a largo plazo. Es necesario incorporar el derecho del pronóstico, donde domine el principio de precaución, criterio muy adecuado en estos tiempos donde la inteligencia artificial, por ejemplo, crece a pasos agigantados con las amenazas correspondientes. La legibilidad y corporeidad constitucional es un reto que se ha de seguir sosteniendo en estos tiempos de ilegibilidad y virtualidad de la realidad. Las constituciones deben ser textos en permanente construcción para dar las respuestas adecuadas a cada problema que vaya surgiendo con los nuevos tiempos. Esto es algo que cabe exigir a las constituciones democráticas actuales. Debemos, sin duda, restar dramatismo y trascendencia fundadora a las reformas constitucionales. Constituye, por tanto, y ya termino, la dimensión temporal del constitucionalismo el verdadero interés de este acto. Esto es, la historia del constitucionalismo a través del tiempo, con una mirada crítica al revisionismo histórico y a la preocupante pérdida de perspectiva histórica temporal de las nuevas generaciones, referenciado, y así lo hemos llamado, como el tiempo en el constitucionalismo. Un interés acrecentado exponencialmente, teniendo en cuenta la altura intelectual y el conocimiento del tema de los dos insignes conferenciantes que hoy nos acompañan, don Javier Fernández Sebastián y don Javier Tajadura Tejada, a quienes agradezco, y así se lo he trasladado antes, sinceramente, que hayan aceptado la invitación de esta institución. Muchas gracias a los dos y bienvenidos a la Junta General del Principado. Estamos, claro está, todos aquí deseando escuchar sus ideas y sus reflexiones. Una bienvenida que hago extensiva, claro está, a todos los que nos acompañan en este acto. Es un placer contar con su presencia en este edificio, en esta sala del Parlamento asturiano. Así que, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Concluido este preámbulo o presentación, le cedo la palabra a Leonardo Álvarez, que como muchos de ustedes saben es el coordinador del Espacio Fundamentos, a quien también agradezco, como siempre, su buen hacer para dar continuidad a esta, yo creo que interesantísima iniciativa. Una iniciativa auspiciada, y hay que decirlo, por la Junta General y la Universidad de Oviedo, cuyo vicerrector nos acompaña en este acto. Así que, Leonardo, cuando quieras.
subes a la tribuna y diriges el acto. Señor presidente de la Junta General del Principado de Asturias, señor vicerrector de Relaciones Institucionales y Coordinación de la Universidad de Oviedo, que comparece en representación del rector, señores diputados, letrados de la Cámara, autoridades, estimados invitados, señoras y señores. Hace algunos años, y contando con el acertado parecer de la Junta General del Principado de Asturias, decidimos dedicar uno de los actos anuales de Espacio Fundamentos a la historia. Como recordarán, hace algunos años, y aprovechando la conmemoración del segundo centenario del Trienio Liberal, decidimos dedicar actos para destacar figuras asturianas como Rafael del Riego y José Canal Argüelles. Hoy queremos aproximarnos a la historia desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la historia conceptual, analizando, como anunciaba nuestro presidente, el tiempo en el constitucionalismo, cómo el derecho y las constituciones vigentes en un determinado tiempo han pretendido retrotraer sus efectos hacia el pasado, haciendo que determinados hechos históricos dejen de existir jurídicamente, que nunca hayan sucedido, o pasen a tener otro significado jurídico. Esta es una cuestión actual, un efecto que con matices ha reconocido la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que ha reconocido la eficacia retroactiva de nuestros derechos fundamentales. Hoy quisiera invitarles a reflexionar desde un punto de vista histórico cuáles son el porqué, el fundamento y los límites de esa retroactividad. Para ello contamos hoy con dos destacados académicos expertos en la historia conceptual. El profesor Javier Fernández Sebastián, catedrático en mérito de Historia del Pensamiento Político, y Javier Tajadura Tejada, catedrático de Derecho Constitucional, ambos de la Universidad del País Vasco. Les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación. Y ya sin mayor demora, quiero darle la palabra al profesor Javier Tajadura Tejada. Cuando quiera. Bien, en primer lugar, mi más sincero y profundo agradecimiento a la Junta General del Principado de Asturias y a la Universidad de Oviedo por su amable invitación. Es un placer y un honor comparecer hoy aquí para hablar del tema que se nos ha encomendado, que es el tiempo en el constitucionalismo, el tiempo en el derecho. Un tema amplísimo que voy a intentar sintetizar en 20 minutos, tarea complicada. Bien, las normas jurídicas nacen siempre en un tiempo determinado y con vocación de perdurar. Esto es, de racionalizar y ordenar comportamientos para el futuro. Las normas jurídicas, de la misma manera, se extinguen en otro momento temporal. Tienen siempre una eficacia limitada. El tiempo, además, afecta a todas las normas porque éstas necesitan renovarse para poder seguir cumpliendo su función. Por eso podemos decir que el derecho es esencial y estructuralmente dinámico. El derecho es histórico en ese sentido. El derecho tiene su historia. Una de las enseñanzas del maestro Joaquín Varela fue poner de manifiesto eso. No hay derecho natural. El derecho es un producto humano. Ahora bien, precisamente por eso surgen conflictos entre las normas antiguas y las normas nuevas. Esos conflictos son inherentes al derecho. Y ahora, hoy en día, estamos ya habituados a resolver esos conflictos mediante categorías como las que aquí se han anticipado, que es la derogación de las normas o el planteamiento de la retroactividad de los efectos de las normas. Pero eso es algo que solo es así desde la Revolución Francesa, desde el surgimiento del Estado liberal de derecho con la conquista de la Revolución Francesa. Durante siglos no fue así. Durante siglos el tiempo hacía el derecho. Entonces, quiero ponerles de manifiesto esa evolución, ¿no? Esa evolución de las relaciones entre el tiempo y el derecho, que brevemente se puede decir que ha habido tres etapas. Una etapa hasta la Revolución Francesa, otra etapa durante todo el siglo XIX y una tercera etapa ya con las constituciones democráticas. Se puede sintetizar, digamos, toda la historia de 1000 siglos de historia del derecho en esas tres etapas. Veamos la primera. Lo que el profesor Fioravanti, que también ha sido aquí citado, ya que de la misma manera que al profesor Varela quiero rendir homenaje porque son los dos grandes maestros de los que he aprendido historia constitucional, profesor Varela y profesor Fioravanti, la primera etapa es la del Estado jurisdiccional, el Estado jurisdiccional con su constitución estamental. ¿Cuáles eran las características del Estado jurisdiccional?
básicamente el Estado jurisdiccional tenía tres elementos. Un territorio en sentido político unitario, objeto de dominación por un señor, pero en el que la unidad venía precedida lógica e históricamente de las partes que lo componían, por lo cual el que ejercía el gobierno sobre ese conjunto dependía de una red de ciudades, establecimientos eclesiásticos, gremios, corporaciones, etcétera. Tenía que contar con el concurso de todos ellos. Junto a ese territorio, un derecho que era común pero no único, que aspiraba a ordenar el conjunto pero no pretendía abrogar o derogar, eso no se concebía, no se pretendía que pudiera derogar todos esos derechos privativos, todos esos derechos particulares. Y en tercer lugar, un gobierno que buscaba la unidad pero nunca la uniformidad, y un gobierno además que no era, como podemos entender ahora, que se cualificara por su condición, por su poder legislativo, sino que era un gobierno jurisdiccional, porque las facultades del gobierno eran jurisdiccionales. Se trataba de mantener el equilibrio y la armonía entre las partes. En consecuencia de estos tres elementos, todo el sistema jurídico medieval no conocía el derecho objetivo, no conocía más que derechos subjetivos, era una red de privilegios, de sistemas. Privilegios son derechos particulares o privativos de territorios pequeños, de gremios, de corporaciones, etcétera. No conocía el derecho objetivo. Y el principio común entre las relaciones tiempo y derecho es: el derecho viejo prevalece sobre el derecho nuevo. El derecho viejo prevalece sobre el derecho nuevo. Los privilegios se consideraban inviolables. ¿Esos privilegios cómo surgían? Pues como consecuencia de la transformación de la normalidad en normatividad, como consecuencia de la consolidación de situaciones fácticas de predominio. Esos privilegios eran considerados inviolables por sus titulares, estaban legitimados a la utilización de la violencia privada de la fuerza armada para defenderlos, y en consecuencia, digamos, era muy difícil que hubiera novedades. No existía ni la derogación ni el problema de la retroactividad de las normas. Insisto, el tiempo hacía el derecho. Y el gobierno, básicamente, no ejercía más que funciones jurisdiccionales. No existía la idea de aprobar la ley, de dar ley, sino simplemente de mantener el equilibrio y la armonía. Bien, ese estado jurisdiccional, desde finales del siglo XI, podemos decir, que se inicia un proceso paulatino, progresivo, de erosión de los presupuestos históricos y de los principios ideológicos del orden jurídico medieval. El primer hito de esa descomposición, digamos, superación del Estado jurisdiccional, va a ser el intento de aprobar recopilaciones o normas generales para todo el reino. El siguiente hito va a ser el surgimiento de las monarquías absolutas, pero aun con todo eso va a seguir el Estado jurisdiccional vivo hasta la Revolución Francesa. Bien, veamos primera fase, las recopilaciones, muy brevemente. La aprobación de recopilaciones no era más que recoger por escrito el derecho consuetudinario, recoger por escrito el derecho consuetudinario y entender que era el derecho común para todo el reino. Para ello fue fundamental el derecho romano, y hay que insistir en ello, en defender el derecho romano, ahora que quieren también en las universidades limitar su alcance y el tiempo de estudio del mismo. El derecho romano fue fundamental para la construcción del Estado moderno, porque el derecho romano, sin necesidad de ninguna transformación, se entendía como derecho común por dos razones fundamentales. Por una razón, porque era considerada la ratio scripta, y por otra razón, porque según el principio de que el rex es imperator in suo regno, el derecho de los emperadores romanos era el derecho para todos los reinos. Se impone el derecho romano con la oposición primero de la Iglesia, que quiere prohibirlo, y después, cuando no lo consigue, lo que hace es monopolizarlo. Con la oposición de, digamos, las clases populares que veían en ello una novedad y una amenaza, con la oposición, por supuesto, de todos los titulares de esos privilegios y esos derechos privativos que veían también una amenaza a los mismos. Los intentos, dentro de esas recopilaciones, me gustaría únicamente señalar en el espacio corto de tiempo que dispongo dos que creo que son monumentos de la historia del derecho. Las constituciones de Melfi, promulgadas por Federico II, el emperador Federico II, rey de Sicilia, en 1231, y nuestras partidas, las partidas de Alfonso X, que no en vano Alfonso X tenía como modelo a Federico II. De ahí es el empeño, entre otras cosas, en lograr el imperio, ¿no?
Bien, las constituciones de Melfi promulgadas en 1231, ¿por qué digo que son un monumento en la historia del derecho? Porque en ellas se dice, por primera vez, el emperador, el rey de Sicilia, dice que es ya poder del emperador dar y abolir leyes. Y tienen esas constituciones una cláusula rigurosamente moderna, como quedan abolidas en dicho reino, en Sicilia, todas las leyes y costumbres, por antiguas que sean. Por primera vez, Federico II, un genio, dijo de él que era el primer hombre moderno que se sienta en un trono, primer europeo. Bueno, Federico II y Alfonso X no acaban bien, ninguno de los dos acaban bien, pero eso no quita mérito, digamos, a su intento, ¿no? Porque con eso ya el poder del rey, el poder del príncipe, ya no es guardar el derecho viejo, como venía siendo hasta entonces, sino que es crear derecho nuevo. Se puede crear derecho nuevo, en forma de ley, que sustituye o renueva al antiguo, ¿no? Entonces, con esto hay una revolución política, porque el poder político se independiza de los poderes sociales y no solo se independiza, sino que adquiere primacía sobre ellos. Entonces, la costumbre nunca nace por una decisión de alguien que la adopta, sino por uso y desuso. Pero ya Federico II, luego Alfonso X también, estos intentos hay que señalarlos, y ellos le lleva a Fioravanti a decir que podemos decir que a finales del siglo XIII surgen los primeros estados modernos, aunque no sea todavía la monarquía absoluta. El estado moderno surge en el siglo XIII. Bien, con esta forma de proceder se destruyen ya dos pilares del orden jurídico medieval. Lo de que el derecho viejo prevalece sobre el nuevo y lo de que el derecho subjetivo prevalece sobre el objetivo, entra en crisis. Se introduce racionalidad en el derecho y un principio de centralidad en la política. Este doble principio de racionalización jurídica y de centralización política es lo que va a permitir después dos cosas. En el plano de las ideas políticas, el alumbramiento del concepto de soberanía, y en el plano de la praxis política, la consolidación de las monarquías absolutas. No vamos a hablar de cómo se alumbra el concepto de soberanía. Bodino, los 6 libros de la República, es ya Hobbes en el Leviatán el que destruye, ya parte no de una constitución estamental, sino de un soberano, de un verdadero soberano. Pero entonces es muy importante ya el segundo hito, siglos XVI, siglos XVII, el largo reinado de Luis XIV o la primera mitad del siglo XVII en Inglaterra como paradigma, el alumbramiento de la monarquía absoluta. Pero no nos confundamos, porque hay muchos errores. Con la monarquía absoluta no cambian las relaciones en el tiempo y el derecho. Eso es un error o un tópico que creo que hay que señalar. ¿Qué supone la monarquía absoluta? La monarquía absoluta, los monarcas concentran su poder limitando el poder de esos consejos que cooperaban con él en el gobierno, limitando los poderes de las asambleas que de alguna manera los controlaban, y por eso se puede decir que la monarquía es absoluta en relación con esos poderes, pero la monarquía no es absoluta en el sentido de que tenga una pretensión de dominio social y territorial, de ninguna manera. Pongamos el ejemplo, las célebres ordenanzas de Luis XIV, máximo ejemplo, paradigma de normación absolutista. Las ordenanzas de Luis XIV, como ustedes saben, pues regulaban el derecho civil, penal de la época, el marítimo, el de comercio, el derecho del mar, etcétera. Pero, ¿qué pasaba con las ordenanzas? Que solo se aplicaban cuando ellas expresamente regulaban una cuestión. Pero en el resto, como no había prohibición de heterointegración, los jueces podían seguir aplicando todos los derechos privativos, territoriales, etcétera. Esos derechos subsisten hasta la Revolución Francesa. La fuerza soberana de Luis XIV no logra acabar con el sistema de privilegios y de derechos particulares. No logra. Ya les he dicho, primera razón estrictamente jurídica, que al no prohibirse la heterointegración, lo que no ocurrirá hasta la codificación, se podía acudir a todos esos derechos. Y segunda razón, de fondo política, porque en última instancia ese principio de soberanía legal, digamos, contradecía los propios presupuestos históricos, políticos e ideológicos legitimadores de la propia monarquía, que no son otros que la historia, la continuidad y la tradición. Por lo tanto, hay que esperar a la Revolución Francesa, segunda etapa, cuando cambian ya profundamente las relaciones entre tiempo y derecho. Pero durante todos estos siglos, insisto, el tiempo hacía el derecho. No se conocía el fenómeno de la derogación y, por lo tanto, ni siquiera se planteaba el problema de la retroactividad. La derogación y la retroactividad como categorías y problemas van a surgir con la Revolución Francesa.
Artículo 3 de la Declaración de Derechos, ha sido citada aquí también la Declaración de Derechos, el célebre artículo 16. El principio de toda soberanía reside en la nación. Aquí verdaderamente el poder ya va a ser posible porque es único. Y aquí ese poder único va a barrer todos los poderes intermedios definitivamente. Por eso el error es considerar. En la Revolución Francesa se suele decir, y todavía está escrito, se limita a traspasar la soberanía del monarca al Parlamento. No se limita a pasar la titularidad de la soberanía del monarca al Parlamento. Lo que hace es desplegar con todos sus efectos y verdaderamente el principio de soberanía que los monarcas absolutos no habían logrado digamos, activar verdaderamente. Entonces, surge la soberanía, ¿y quién va a encarnar la soberanía? El Parlamento, estamos en un Parlamento, la soberanía de la ley. La ley va a ser soberana durante todo el siglo XIX. Luego en el XX vino una tercera etapa que ya la ley no es soberana, por fortuna. La soberanía reside en la Constitución. Pero durante el siglo XIX la soberanía va a estar, la ley va a ser soberana. Y entonces ese va a ser el fundamento que va a permitir, va a surgir el fenómeno de la derogación. Leyes nuevas derogan a las leyes anteriores. Y entonces se va a plantear también el problema de si, hasta qué punto una ley nueva puede tener efectos para el pasado, efectos retroactivos. Inicialmente, hay una cierta contradicción o una cierta paradoja, surge la ley como soberana, pero al mismo tiempo le establecen límites, que no podrá ser retroactiva. Puede derogar las leyes anteriores, pero lo que no va a poder es modificar situaciones del pasado. Recordemos simplemente el diputado Portalis diciendo, si la ley pudiera ser retroactiva, desaparecería ya no solo la seguridad, sino su sombra. O el mismo Benjamín Constant, que decía aquello de una ley retroactiva no es ley. Entonces, claro, porque la revolución tiene una pars destrues, destruir el antiguo régimen, para eso la ley tiene que ser soberana, pero tiene una pars construes, que es construir un régimen de libertades, de derechos y libertades, y entonces para garantizar los derechos y libertades, esa ley soberana tiene que tener límites. Los límites van a ser el principio de seguridad jurídica y la doctrina que va a estar en vigor durante todo el siglo XIX, que es la de los derechos adquiridos. Esa va a ser, durante todo el siglo XIX, Estado liberal de derecho, la Constitución liberal, digamos, la que va a establecer las relaciones entre tiempo y derecho. La ley es soberana, todo lo puede, materialmente no tiene límites, temporalmente tampoco, pero hay que ponerle unos límites para garantizar la seguridad jurídica. Al principio van a ser, los límites de la retroactividad van a ser en el ámbito penal, pero luego por la vía de los derechos adquiridos se va a imponer a todos los órdenes. Claro, podemos decir, hombre, si la ley es soberana, aunque le establezcamos unos límites, los derechos adquiridos, si luego no hay nadie que controle esos límites, el límite de los derechos adquiridos a la retroactividad, aunque era un límite jurídicamente no imponible, políticamente funcionó. Y la razón es muy sencilla, porque el Parlamento del siglo XIX, a diferencia del que hoy nos encontramos, pues era un Parlamento oligárquico burgués que, como consecuencia del sufragio censitario, únicamente formaban parte de él pues una minoría de la sociedad, que era la minoría burguesa, que defendía sus derechos adquiridos y que, por lo tanto, aquella ley no planteó problema. La ley respetó los derechos adquiridos como consecuencia del sufragio censitario. Eso ocurrió así durante el siglo XIX. Y pasó a la tercera y última etapa, que es la que nos encontramos. ¿Cuáles son las relaciones entre el tiempo y el derecho hoy? Claro, ya no podemos decir que la ley es soberana. Se ha producido el cambio, que el presidente ha señalado muy bien, el gran cambio del siglo XX es el advenimiento de las masas trabajadoras al sistema político como consecuencia del establecimiento del sufragio universal. Ese es el gran cambio. Como consecuencia del sufragio universal, los parlamentos cambian. Los parlamentos se hacen verdaderamente democráticos. Pero surge entonces el problema de qué pasa si cada cambio electoral, cambio de mayoría, va a implicar una crisis política, porque cambia la mayoría, cambia la Constitución. En el siglo XIX las constituciones podían ser flexibles, es decir, no se distinguía formalmente entre Constitución y ley, no había ningún problema como consecuencia de ese sufragio censitario. Pero cuando se establece el sufragio universal existe el problema de que venga un Parlamento que pueda alterar el sistema político. Y como consecuencia de ello, las constituciones se hacen rígidas. Se van a establecer procedimientos especiales para la reforma y van a surgir procedimientos para controlar la constitucionalidad de las leyes, para garantizar que es la Constitución la soberana y no la ley, que la ley está subordinada a la Constitución.
Entonces ya el fundamento, digamos, de la derogación, ¿se pueden derogar las leyes porque la ley lo puede todo? Ya no, ese fundamento ha desaparecido. Eso tiene que quedar muy claro. La potestad legislativa ha cambiado su propia naturaleza. Estamos en un Parlamento, incidir en todos estos aspectos puede tener su interés. Antes, la potestad legislativa, antes quiero decir, durante el esquema revolucionario del 19, la potestad legislativa era una potestad originaria, unitaria y absoluta. Originaria. Ya no va a ser originaria en el siglo XX porque deriva de la Constitución. Ya no es un poder originario, sino que es un poder derivado, un poder constituido, que decimos los juristas, un poder constituido. Ya no va a ser unitario. Antes, Parlamento francés, toda la potestad legislativa encarnaba el Parlamento. Ahora aquí, en un Estado descentralizado, para empezar, está entre varios parlamentos. Ya no es un poder unitario, sino que está repartido territorialmente allí donde hay descentralización. Todos los gobiernos tienen potestad legislativa vía decreto ley. Hay un legislador negativo, que son los tribunales constitucionales, que pueden anular leyes, etcétera. Es una potestad ya. Y, sobre todo, ya no es una potestad absoluta, sino que es una potestad limitada. Tiene que respetar los límites materiales, procedimentales, etcétera, de la Constitución. Bien, no es ya libre. Entonces, ¿cuál va a ser el fundamento ahora del fenómeno derogatorio? Si no es la ley soberana, el fundamento de las relaciones tiempo y derecho y que se puedan derogar las normas reside ahora, desde las revoluciones, digamos, desde las constituciones que nosotros llamamos racional normativas, constituciones democráticas, las que se aprueban después de la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de España, la de 1978, el fundamento de la derogación es el principio democrático. Principio democrático. Principio democrático bien entendido, en sentido kelseniano, la democracia es compromiso, transacción, pacto y acuerdo. La democracia no es imposición de las mayorías, sino respeto a las minorías. Y eso se estructura de tres maneras. Por el propio procedimiento legislativo, que ustedes bien conocen, en el que hay que respetar los derechos también de las minorías. Por la posibilidad que tienen las minorías de impugnar la legislación ante los tribunales constitucionales. Y sobre todo, porque las minorías de hoy pueden convertirse en mayorías de mañana. Eso es la alternancia política, eso es el principio democrático. La verdadera división de poderes no es hoy ya en un sistema parlamentario, gobierno y parlamento, me da igual a nivel nacional o a nivel autonómico, porque gobierno y parlamento, el gobierno tiene que emanar de una mayoría parlamentaria, por lo tanto el gobierno y el parlamento van juntos. La verdadera división de poderes es entre mayoría y oposición, la oposición que es la minoría, pero esa minoría, esa oposición puede ser mayoría en el mañana. Para garantizar la alternancia, para que la alternancia pueda tener sentido y pueda tener efectos, de nada serviría la alternancia si la nueva mayoría y minoría de antes no tuviera la facultad de desarrollar su programa legislativo renovando el derecho. Entonces, hoy en día, el fundamento de que se puedan derogar las normas ya no es que la ley sea soberana, sino que es simplemente garantizar la democracia. Ello no quiere decir que no sea innecesario es que diga que no hace falta que estar cambiando todas las leyes todos los días, pero sí garantizar una renovación democrática, ¿no? Y si ha cambiado el fundamento de la derogación, que es ahora el principio democrático, también ha cambiado los límites, hasta dónde pueden ser retroactivos. Ahora el derecho sí que puede ser retroactivo. O sea, así como durante todo el siglo XIX, para garantizar los derechos adquiridos ya operaban como un límite a la retroactividad, ahora hay que entender, y ha sido citado aquí también por el presidente, creo, nuestro Tribunal Constitucional, textualmente en una sentencia dice: la teoría de los derechos adquiridos no casa con la filosofía de la Constitución, porque conduce a petrificaciones del ordenamiento. Entonces, en un Estado social, con el derecho cumple una función transformadora, pues hace falta renovar las normas. Los límites van a ser más reducidos o más estrictos. Hay que acudir a cada Constitución, pero básicamente todas las constituciones democráticas tienen un artículo similar al nuestro, 9.3, que dice que solamente no podrán ser retroactivos, se prohíbe la irretroactividad únicamente a las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos fundamentales. Entonces, el límite de la retroactividad opera frente a los derechos fundamentales, pero no frente a otros derechos, por muy adquiridos que sean, que no tienen la categoría de fundamentales. Pensemos, por ejemplo, en la propiedad, el tema de los impuestos, etcétera. Entonces, este es el último estadio en el que nos encontramos. El último estadio en que nos encontramos. Las relaciones entre tiempo y derecho han variado a lo largo de los siglos, como les he intentado explicar, y hoy en día, pues en un Estado constitucional de derecho,
las normas tienen que adaptarse a la realidad social, como bien se ha indicado aquí, para garantizar la alternancia democrática. Muchas gracias. 20 minutos. Sí. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Tajadura y sí, efectivamente, ajustada al tiempo. Le damos la palabra ahora al profesor Javier Frende Sebastián. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias en primer lugar a nuestros anfitriones, al profesor Leonardo Álvarez por su acogida, al presidente Juan Cofiño por su amable acogida en esta sala. Para nosotros nos sentimos muy honrados, como ha dicho Javier Tajadura, de estar compartiendo con ustedes este rato hoy aquí, en el que yo creo que el tema pues, tiene su interés, el tiempo y el constitucionalismo, es un tema muy amplio. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por su asistencia. Nuestra idea es, digamos, como se han podido ver, tratar sobre la incidencia o las relaciones entre tiempo y no solo tiempo y constitucionalismo, sino que en mi caso particular, como historiador, pretendía hacer una reflexión quizá más general, quizá más en el campo de la historia, sobre las relaciones entre el tiempo, la historia y la justicia. Esos tres temas, digamos, es el triángulo entre estos tres, conceptos, ¿no? Por supuesto, el tema del tiempo y el constitucionalismo es amplísimo. La presentación que ha hecho mi colega, el profesor Tajadura, pues ha permitido un panorama muy rico, muy magnífico de la evolución en estos últimos siglos, pero, por supuesto, cabrían otras muchas maneras de abordar el tema del tiempo y del constitucionalismo. Pensemos, efectivamente, en la tradición entre los constitucionalistas es típico hablar del constitucionalismo antiguo, el constitucionalismo moderno, de McIlwain, o, por ejemplo, la división de García Pelayo, tradicional entre la Constitución histórica y la Constitución llamada normativo, nacional normativa, etcétera, ¿no? Hay, desde luego, un momento clave en esa disyunción es la época de las revoluciones constitucionales, ¿no?, en las cuales se plantean muchísimas cuestiones de carácter temporal. Es decir, el momento de las revoluciones, por ejemplo, nos acompaña el profesor Ignacio Fernández Arasola, que dedicó un trabajo magnífico al tema de la constitución generacional, como le llamó, que es el tema de hasta qué punto, cuánto tiempo tiene que durar una constitución. Cuando Jefferson plantea, por ejemplo, una idea que luego a muchos pareció descabellada, me refiero al periodo de las revoluciones constitucionales, sobre que cada generación tenía que producir su propia constitución, que tendría que haber una constitución cada 19 años, por ejemplo. En el extremo contrario tenemos a Edmund Burke, que plantea que una constitución tiene que ser una especie de contrato entre los antepasados, los que viven ahora y los que habrán de nacer en el futuro, por ejemplo. Hay unas reflexiones muy interesantes también de Oakeshott sobre lo que él llama una especie de división de poderes temporal, diciendo que tiene que haber una especie de arreglo entre pasado, presente y futuro, que hay una división de poderes también de ese tipo y no simplemente de los tres poderes tradicionales, ¿no? Hay un filósofo francés, Cosette, que plantea también la cuestión de que, en cierto modo, los tres poderes tradicionales, ejecutivo, judicial y legislativo, tienen, cada uno de ellos se corresponde con una temporalidad, ¿no? De algún modo, el ejecutivo es el tiempo del presente, el legislativo, el legislador es el tiempo del futuro y el judicial, en cierto modo, es el tiempo del pasado, puesto que los jueces juzgan concedimientos. En fin, hay muchísimos ejemplos, muchísimas maneras posibles de reflexionar sobre este tema. Pero, como les decía, mi intención es más bien, voy a intentar ceñirme al tiempo que me ha sido otorgado, los 20 minutos, digamos, a estas relaciones entre tiempo, historia y justicia. Para eso empezaré entonces reflexionando por una cuestión que parece muy evidente, pero que no lo es tanto, que es la relación entre tiempo e historia. Parece que es de sentido común, que el tiempo y la historia están muy relacionados. Sin embargo, no hay demasiado
reflexiones historiográficas, es decir, pocas veces los historiadores han pensado sobre esta cuestión de las relaciones del tiempo y de la historia. Una forma interesante de abordar esta primera relación entre las relaciones entre tiempo e historia es volviéndonos hacia una tradición griega, al fin y al cabo nuestros orígenes, digamos, de la civilización occidental, que es la relación entre Cronos y Clío. Es decir, Cronos, como saben, es el titán del tiempo, ¿no? Clío es la musa de la historia. Es muy interesante ver cómo se relacionan entre ellos. Para empezar, los griegos tenían dos maneras, y eso lo hemos heredado a lo largo de la Edad Moderna, y ha llegado hasta hace poco tiempo, dos formas muy diferentes de pensar el tiempo. El tiempo se podía pensar como un tiempo esencialmente destructor, es decir, el tiempo, hay un poema de las Metamorfosis de Ovidio, un verso de Ovidio que dice tempus edax rerum, es decir, el tiempo lo devora todo, el tiempo se come las cosas, el tiempo destruye. Por lo tanto, el tiempo, desde ese punto de vista, el tiempo es un enemigo de la historia. El tiempo acaba con las fuentes, destruye los documentos, arruina los monumentos, etc. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Clío está reñida con Cronos, porque Cronos trata de destrozar y Clío trata de rescatar del tiempo, de la destrucción del tiempo, esas fuentes para poder, digamos, contar las cosas que han sucedido antes de que queden completamente olvidadas. O sea que la relación en ese caso es el tiempo y la historia son enemigos. La historia lucha contra el tiempo. Pero hay otro término latino, concretamente de Aulio Gelio, de las noches áticas, también muy antiguo, del siglo II después de Cristo, que dice veritas filia temporis, es decir, la verdad es hija del tiempo. Eso es una idea totalmente contraria, porque en lugar de presentar a un tiempo como algo destructor, lo que dice es que el tiempo produce la verdad, que el tiempo es el padre de la verdad, o mejor dicho, traducido literalmente, que la verdad es hija del tiempo, veritas filia temporis. Desde ese punto de vista, Clío y Cronos colaboran. Y de hecho hay una multitud de alegorías históricas reproducidas en muchísimos cuadros de la Edad Moderna, en frontispicios de libros, en Rubens, por ejemplo, el propio Goya, que refleja cómo, por ejemplo, en la historia, Clío se suele dibujar alegóricamente escribiendo sobre las espaldas del tiempo, volviendo la vista hacia atrás, hacia el pasado, y desde ese punto de vista el tiempo es un aliado de la historia, no es un enemigo suyo, ¿no? Por tanto, esa primera, aproximación yo creo que tiene su interés. Es interesante ver las relaciones entre el tiempo y la justicia. Por cierto, aquí mismo en el palacio en este magnífico palacio, a la entrada de la Junta General, hay una representación, lo veía ayer, de Clío, en lo alto, creo que es una escultura a principios del siglo XX, creo que es de un escultor ovetense, Víctor Evia, que representa a Clío, es decir, la musa de la historia, está en la entrada principal, y al otro lado está una representación del trabajo, un trabajador, que tiene unas tenazas, es una asociación bastante curiosa porque no es muy frecuente, es muy raro que Clío se asocie al trabajo, yo es la primera vez que lo veo. Sin embargo, que va muy bien con la historia de Asturias, evidentemente con la tradición industrial y todo esto, ¿no? Pero Clío normalmente se asocia muy frecuentemente con Temis, es decir, con la musa de la historia y con la musa de la verdad, o sea, con la diosa, Temis es la diosa de la historia, y la justicia, quiero decir, de la justicia. La justicia, tradicionalmente, en muchas civilizaciones, no solo en la civilización griega, se considera que desciende del cielo. Eso está en los Salmos. En los Salmos dice, la justicia descenderá del cielo, la verdad saldrá de la tierra. Yahvé le entregó las tablas de la ley a Moisés en el Sinaí. Cristo, será el gran juez del día del juicio final, etc. Es decir, hay muchas... la propia diosa de la justicia, Temis, es hija del cielo, es decir, de Urano y de Gea, de la tierra. Es decir, que en justicia está unido, en nuestra tradición está muy unido al cielo, a lo divino, no solo en la mitología, como digo, sino también en la tradición bíblica. Entonces, cuando se produce la secularización, las sociedades occidentales empiezan a secularizarse, desde el Renacimiento, siglo XVIII, etc.,
En el siglo XIX se ha dicho muchas veces por parte de los historiadores que la historia en parte sustituye a la religión. Esto puede resultar sorprendente quizá para algunos de ustedes, pero en el siglo XIX, que se ha llamado la Edad de la Historia, hay muchos historiadores de la cultura que han puesto de manifiesto que efectivamente en un momento en que mucha gente dejó de creer, perdió la fe o dejó de creer en el más allá, etcétera, empezaron a pensar más bien que la providencia o la clave de los destinos humanos no estaría tanto en la religión, sino que estaría en la historia. La historia nos daría las claves de dónde viene la humanidad y hacia dónde se dirige. Hay muchos autores en el siglo XIX, Marx, por ejemplo, que lo escribe literalmente. Carlos Marx dice, las funciones que antes jugaba la religión ahora las juega la historia. Esto está muy bien representado en un famoso apotegma, en un famoso dicho de un filósofo alemán de finales del siglo XVIII y de otro de principios del siglo XIX, Schiller y Hegel, cuando dice una frase que para un alemán es muy conocida, en España no lo es tanto, pero los alemanes conocen esta frase de memoria. En alemán es das Weltgeschichte ist die Weltgericht. O sea, en alemán suena parecido, pero en castellano suena muy distinto. Es la historia del mundo es el juicio final. La historia del mundo es el juicio final. Es decir, de alguna forma, ese juicio final del final de los tiempos, el que da y quita la razón a quién tenía la razón, quién iba por el buen camino o quién no, en lugar de Cristo, digamos, será Temis. Hay un famoso, un cuadro que representa a Ranke. Bueno, Ranke es una especie de patrono de los historiadores del siglo XIX, y se ve a Clio sentada con Temis. Clio ha cambiado, los atributos habituales de la musa de la historia son la pluma y el cuaderno, básicamente. Escribe el pasado. Pues ahora tiene la balanza y la espada, que son los atributos de Temis, es decir, los atributos de la justicia. De alguna manera, la historia se ha producido una especie de sustitución por la cual la historia está asumiendo las funciones de la justicia. En cierto modo, la retórica del siglo XIX tiene ese sentido de que la historia es la justicia universal, es el juicio final. Eso va a cambiar muy radicalmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En tiempos, digamos, después de las experiencias totalitarias, en lugar de ser la historia la que juzga al mundo, va a ser más bien la justicia la que lleve ante el banquillo a la historia. Es decir, a raíz de la experiencia nazi, a raíz sobre todo de los vencidos en la Segunda Guerra Mundial, un sector del totalitarismo, concretamente el sector del nazismo, porque, como saben, el otro sector del totalitarismo venció en la Guerra Mundial, pero los vencidos fueron llevados ante un tribunal en Nuremberg, y allí muchos historiadores y filósofos, François Artaud, varios, han comentado que fue una especie de, como si la historia fuese juzgada, porque de algún modo lo que acababa de suceder fue llevado, aplicando incluso retroactivamente nuevos delitos, se generaron nuevos conceptos históricos, el concepto de holocausto, el tipo penal del genocidio, de los crímenes contra la humanidad, etcétera. Y entonces, de algún modo, ese 1945, por poner una fecha, ese final de la Segunda Guerra Mundial, significó la entrada en una modernidad distinta, en una tardomodernidad, en un periodo un poco distinto, bastante distinto del siglo XIX y del periodo anterior, en el cual lo que sucedió es que, como digo, hubo una especie de intento por parte de juristas, historiadores, de arreglar un poco cosas muy graves que habían sucedido. Y de ahí surgió una cierta demasía, yo creo, una cierta, la temporalidad, el tiempo histórico, empezó a ser juzgado de una manera distinta. No solo se empezó a aplicar retroactivamente ciertas normas que no estaban en vigor, sino que se crearon, por ejemplo, crímenes imprescriptibles. No había surgido nunca un concepto de ese carácter temporal en el derecho. Es decir, ciertos crímenes estarían siempre en vigor mientras viviesen sus perpetradores, por ejemplo. Ese tipo también es un poco de desafío a la historia. Desafío, digamos, al tiempo habitual, que es un tiempo irreversible, que avanza en un sentido y va dejando atrás inevitablemente el pasado y que va olvidando. Se habla del deber de memoria.
es decir, de no olvidar nunca lo que ha sucedido. Es decir, empiezan a surgir toda una serie de retóricas e incluso de mecanismos de carácter jurídico, la Declaración Universal de Derechos Humanos, por supuesto, para intentar que no suceda nunca nada parecido, y eso probablemente, y esto ha sido criticado por varios autores, generó una sensación de omnipotencia sobre el tiempo un poco exagerada en la historia. Es decir, hasta qué punto realmente está en manos del ser humano dominar el pequeño trozo de tiempo que nos ha tocado vivir a cada uno, considerar que eso es el pináculo de los tiempos y establecer normas como hoy día se hace muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen, yo qué sé, la higienización de los textos de historia, la aplicación retrospectiva de los criterios de corrección política a los textos literarios del pasado, la llamada descolonización de los museos. Es decir, están surgiendo una serie de prácticas culturales en nuestro tiempo, en las últimas décadas, que tienen un carácter un poco de una imposición, de una temporalidad momentánea. Al fin y al cabo estamos sobre la Tierra unos cuantos años, unas cuantas décadas, y sin embargo es como si pretendiéramos imponer esas normas que nos parecen evidentes y justas, una especie de justicia histórica, que es un término bastante contradictorio en sí mismo. Eso de justicia histórica, que suena bien, cuando te paras a pensarlo un momento te das cuenta de que es bastante, yo creo que es una sandez, en cierto modo, con muy buenas intenciones, pero porque la justicia es histórica por su propia naturaleza, es decir, es cambiante, es contingente. Hemos visto que lo que se entendía por justicia, y no hay más que leer a Platón, La República de Platón, y leer la teoría de la justicia de Rawls, y no tiene nada que ver lo que decía uno con lo que decía otro. Son dos conceptos de justicia no solamente diferentes, sino opuestos, directamente, completamente opuestos. Es decir, que a lo largo de su historia la humanidad ha atravesado por muchas etapas en el propio concepto de historia. Y es un poco absurdo pretender que, considerar que el trozo, el espacio temporal que ocupamos pase a ejercer una especie de soberanía omnímoda sobre todos los tiempos pasados, presentes y futuros. Y, en fin. Para terminar, yo creo que puede ser interesante, sin embargo, porque se han producido muchos cruces de la Segunda Guerra Mundial entre los tiempos de la justicia y los tiempos de la historia. Ha habido muchos fenómenos de este tipo muy interesantes que han sido tratados por muchos historiadores y juristas. Por ejemplo, muchas veces han sido llamados juristas a declarar en procesos contra, por ejemplo, criminales nazis. En Francia ha habido varios casos. Ha habido también juicios en los que se ha llamado a historiadores a declarar sobre temas de esclavitud del pasado en el Reino Unido, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Pero hay un caso muy particular que yo creo que reviste un gran interés para los historiadores. Hablo como historiador, ya lo he dicho, que es un famoso juicio que hubo hace veintitantos años, a finales del siglo, yo creo que fue el 1999, si no recuerdo mal. Este juicio tuvo lugar en el Reino Unido y fue no me viene la palabra, cuando alguien plantea ante el juzgado un pleito, digamos una reclamación judicial, no sé cómo, no es la palabra correcta, pero en fin, es lo de menos. Un historiador británico, negacionista del Holocausto, llamado David Irving, fue acusado por una historiadora norteamericana, se llama Deborah, no recuerdo su apellido, escribió un libro publicado en Penguin Books en el que acusaba a este historiador, porque es un historiador muy famoso en el Reino Unido, David Irving, de ser negacionista, de negar la existencia de los campos de concentración nazis, etcétera, todo eso. Y entonces él, reclamó ante los tribunales y la empresa, la editorial, Penguin Books, fue obligada a comparecer y hubo un juicio, y ese juicio fue muy importante. Y el juez, que se llamaba Charles Gray, dio una sentencia. Esa sentencia en la cual absolvió a Penguin Books y le condenó a David Irving. Es decir, no le dio la razón, no le condenó, sino simplemente no le dio la razón, porque él había reclamado a la editorial por difamación. Por difamación. Entonces, lo más interesante para los historiadores de ese juicio
es que planteó una serie de normas que yo creo que podrían considerarse hasta cierto punto normas deontológicas para los historiadores. Es decir, él dijo, bueno, ¿a qué llamamos? Yo soy un juez, yo no me voy a meter en cuestiones de historia porque no me corresponde, pero sí voy a tratar de establecer cuándo un historiador tiene que obrar de acuerdo con ciertas normas propias de su oficio, de su profesión. Y esas normas básicamente son las que les voy a decir a continuación. Está en la sentencia del juez Gray. Dice, el historiador debe, desde el punto de vista de los hechos, debe sopesar la autenticidad y la fiabilidad de sus fuentes, debe no atender solo a aquellas fuentes que coinciden con sus inclinaciones ideológicas, y sobre todo no desdeñar las pruebas que contradicen lo que piensa. De alguna forma estaba bastante claro que ese autor, ese historiador, estaba utilizando las fuentes de una forma muy sesgada constantemente, y eso es por lo que le acusaban, ¿no? Y no tomaba las fuentes que le contradecían, sino que solamente tenía ojos para aquellas, cuando él conocía la existencia de las otras fuentes, pero no las usaba. Desde el punto de vista de las interpretaciones, el historiador debe debatir razonablemente mediante argumentos con las interpretaciones propuestas previamente por otros historiadores sobre el mismo tema. O sea, no puede ignorar olímpicamente todo lo que otros historiadores, de manera sensata, fiables y tal, han escrito sobre ello. Tiene que entrar en debate con ellos, sobre todo cuando los contradice. Tiene que advertir al lector, cuando escribe su libro de historia, que lo que está planteando es una hipótesis más o menos arriesgada o una especulación, y no plantear una especulación como si fuese una verdad, comprobada. Y desde el punto de vista de los agentes históricos que estudia, es decir, cuando está estudiando el pasado, tiene que ser empáticamente cognitivo, empático, tiene que tratar de entender por qué actuaban los agentes del pasado. Todos los agentes del pasado sobre los que trata, no solamente unos en favor de otros, sino tener una visión equilibrada, independientemente de que a algunos le gusten más y otros menos. Tiene que ser atento a las razones por las que actuaron todos ellos. Y yo añadiría, eso ya no lo dice el Charles Gray, que, puesto que los mismos hechos en las fuentes históricas con mucha frecuencia son abordados desde perspectivas muy distintas y un actor del pasado y otro actor del pasado describen los mismos hechos de manera contradictoria con mucha frecuencia en nuestras fuentes, tiene que observar de cerca, primero, a los actores, lo que dicen, por qué lo dicen, cuáles pueden ser sus posibles motivaciones, para alejarse después y tratar de buscar un cuadro sinóptico en el cual coloque a cada uno en su lugar, diciendo lo que cada uno, el punto de vista de cada uno, pero de una manera, distanciada. O sea, primero acercarse cognitivamente, empáticamente, para alejarse después sinópticamente y contemplar la escena de conjunto. En todo caso, lo que me parece que es lo peor que un historiador puede hacer es favorecer determinadas opciones políticas. Yo creo que ese es el peor pecado de un historiador. Es decir, un historiador que hace sistemáticamente, como hoy día es por desgracia muy frecuente, política retrospectiva, es decir, que utiliza, la historia como un arma de combate político. Yo creo que eso no es, sinceramente, es muy poco legítimo y muy poco, deontológicamente hablando, es muy reprochable. Bueno, me paro aquí, yo creo que son más o menos 20 minutos, sí, más o menos, ¿no? Creo. Y si tienen alguna cuestión, pues ya lo podemos discutir después. Muchas gracias. Muchísimas gracias también al profesor Fernández Sebastián. Y como hacemos siempre, vamos a abrir un pequeño y breve turno de preguntas para que aquel que tenga interés le pueda dirigir a nuestros invitados. Sí. Ah, no, claro. Interior, sí. O interior. Sí. Mejor aquí, sí. Para responder ahora. Sí. Vale, sí. No sé si se oirá. Sí. Gracias. Profesor
José Ramón Ponsero. Muy bien, muchas gracias. Creo que la relación más característica entre el derecho y el tiempo se realiza a través de la jurisprudencia. La jurisprudencia es, se ha dicho muchas veces, el modo de ser de las normas en el tiempo. Por lo tanto, las normas no tienen, digamos, una vocación de fijeza indefinida, sino que son continuamente reelaboradas por los jueces. En este sentido, cuando nosotros, como funcionarios públicos, prestamos juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, exactamente a qué norma de la Constitución estamos prestando acatamiento. Digo esto porque la Constitución es lo que en cada momento histórico dice que es el Tribunal Constitucional, fundamentalmente. E incluso dentro del marco de la Unión Europea, lo que dice el Tribunal Constitucional, si no ha sido corregido de acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Entonces, el Tribunal Constitucional es un órgano, un verdadero, diríamos, símbolo del tiempo en el derecho. Y además, por varias razones, no solamente por la razón elemental que acabamos de señalar, sino por el hecho de que las constituciones, debido a su rigidez, duran demasiado en relación con su puesta al día, con el fenómeno de su puesta al día. Pensemos en la nuestra, por ejemplo, ¿no? Pero no solo en la nuestra. Si pensamos en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, bueno, ciertamente ha tenido 30 enmiendas, pero no ha tenido tantas. Cada vez que hay un pronunciamiento de la Corte Suprema, se vuelve a plantear la cuestión de si lo que hay que tener presente es el espíritu de los padres fundadores o, por el contrario, el tenor literal del texto constitucional, tal como intelectualmente se comprende en la actualidad. Eso de por sí es un verdadero desafío, un auténtico desafío. Y como sabemos, existen dos grandes escuelas en Estados Unidos a ese respecto, los originalistas y los no originalistas, y hay un debate muy importante a ese respecto. Pero hay otro aspecto de la relación entre la jurisprudencia y el tiempo que me gustaría poner de relieve. El Tribunal Constitucional no solo dice lo que es la Constitución, sino que dice lo que son las leyes en relación con la Constitución. Y con esto está sustituyendo al Poder Legislativo, porque si en vez de realizar una sentencia interpretativa de las que llamamos de rechazo, en el sentido de que no puede entenderse esa ley más que en este tenor literal de acuerdo con la Constitución, si en vez de hacer eso, el Tribunal Constitucional sencillamente se limitara a señalar si el texto sometido a enjuiciamiento es o no conforme con la Constitución, al no hacer eso, sino al tratar de salvar al legislador en tantas sentencias, digamos, para preservar su sentido del honor institucional, ¿no?, que podría haberse manchado por una declaración de inconstitucionalidad. Al hacer eso, el Tribunal Constitucional está dificultando la adaptación de la Constitución en el tiempo. Por lo tanto, hay ahí claramente una manifestación de cómo la jurisprudencia es realmente el punto central no el legislador, sino la jurisprudencia es el punto central de la relación entre el derecho y el tiempo. Gracias. ¿Podéis contestar? Bien, muchas gracias, Ramón, por la pregunta. Efectivamente has dado con la clave, con la cuestión central. Por eso el profesor Fioravanti dice, cuando termina de analizar esa evolución que yo atropelladamente en 20 minutos he hecho, en el Estado jurisdiccional la función principal era la jurisdiccional.
Con la Revolución Francesa, al entronizar la ley, se anula al judicial y precisamente lo que se quiere es lo de la boca que pronuncia las palabras de la ley. Pero en la tercera etapa, con la Constitución democrática, vuelve el predominio de la función jurisdiccional de la mano de los tribunales constitucionales, con lo cual el ciclo se cierra como habíamos empezado. La función principal hoy es la jurisdiccional, hasta el punto que, cuando ya no hablamos de tiempo y derecho, sino estrictamente tiempo y constitución, la forma de adaptación de las constituciones, no solo de la norteamericana que tiene 200 años, de la española de 1978, en 40 años, no tiene nada que ver, yo empiezo a ser explicado a los alumnos, la Constitución que explica en 1979 con el año 2024. Dice, bueno, solo ha habido 3 reformas, la del artículo 13, la del 135 y la del otro día, solo ha habido 3 reformas, ya. Pero han cambiado decenas y decenas de artículos, muchos referidos incluso a las potestades del Parlamento, potestad presupuestaria, porque está condicionada por Europa. Muchas han cambiado, la Constitución se ha adaptado. Más importante que la reforma es la mutación. Hoy en día, la relación, el cambio constitucional se produce sobre todo vía mutación, no vía reforma. Eso es un problema también. Cuanto menos reformas haya, más mutaciones va a haber. El problema de la mutación está bien cuando es para adaptarla a los nuevos tiempos, pero la mutación tiene unos límites también. El problema de la mutación, lo ha señalado muy bien, ¿no? Es que el tribunal te cambie la Constitución. Hay un libro de un autor alemán que ahora no recuerdo, La Revolución Secreta, que dice cómo la Constitución alemana tiene poco que ver, y eso que la alemana se ha reformado muchas veces, ¿no? Pero que el Tribunal Constitucional ha cambiado, sin seguir el procedimiento de reforma, normas básicas sobre el concepto familia, etcétera. No digo que no esté mal, los cambios mal hechos, pero ¿qué legitimidad tenía el Tribunal Constitucional para hacerlo? Volvemos, el problema clave de nuestro tiempo es la legitimidad del Tribunal Constitucional para cambiar la Constitución. Una cosa es adaptarlo con ciertos límites, y más aún, bueno, por esas técnicas que son criticables que ha señalado, o cuando pretende limitar, digamos, el poder, que he dicho yo, la alternancia democrática, que hay cosas que admiten distintas interpretaciones. El legislador de hoy puede entenderlo de una manera y el legislador de mañana de otra, y las dos ser legítimas. El Tribunal Constitucional no está para cerrar la vía a una de ellas. Entonces, la relación Parlamento-Tribunal Constitucional sigue siendo, pues, el tema crucial de nuestro tiempo en la relación tiempo-Constitución. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. El profesor Fernández Sebastián quiere responder a... No sé. Pues le damos la... ¿Quieres? Profesor Fernández Sasola. Bueno, en primer lugar, felicitarles por las conferencias, pues sumamente interesantes y sugerentes, ¿no? Por lo tanto, generan muchísimas cuestiones que se pudieran plantear y yo solo quisiera ceñirme un par de ellas a cada uno de los ponentes. A Javier Tejada quisiera comentarle, plantearle la siguiente cuestión. Ha hablado de la diferencia entre la Constitución estamental y la Constitución racional normativa. ¿No cree que una de las bases de la diferencia entre una y otra es que en la primera operaba el principio de aplicabilidad y en la segunda el de validez? Y si no se está recuperando, esta es mi pregunta, a día de hoy una preferencia a la cláusula de aplicabilidad respecto de la de validez, no solo por cuestiones tales como la supletoriedad, que está prevista en la propia Constitución, sino que muchas veces se busca una interpretación de la Constitución forzándola para supuestamente no alterar la validez de la Constitución y decir, bueno, esto no es contrario a la Constitución y por tanto no es inválido, pero es una aplicación, digamos, preferente, una aplicación alternativa de la Constitución. ¿En qué medida no se está, por tanto, recuperando un mayor peso de la aplicabilidad y lo está perdiendo un principio básico en un sistema que ha evolucionado desde la Revolución Francesa como es el de validez? Y al profesor Javier Fernández Sebastián quería plantear una cuestión en relación la relación entre Constitución e historia. En el caso español, concretamente, como sabe usted muy bien, se han planteado una idea de relación entre la Constitución y la historia que es diametralmente opuesta. Cuando Jovellanos habla de la Constitución histórica o cuando habla Cánovas del Castillo de la Constitución interna, están apelando a una Constitución que se proyecta en la historia, que nace y que evoluciona en la historia. Pero es que exactamente lo mismo, hacen los diputados en las Cortes de Cádiz cuando están hablando de la Constitución gótica para un contenido totalmente distinto. Por tanto, no hay también una instrumentalización constitucional de la historia y una invención de la historia cada vez que se hace un concepto, que emerge un concepto de Constitución. Nada más. Adelante.
quieran, en el orden que deseen. Javier, si quieres. Respondo que sí. Yo creo que está pasando, Ignacio, lo que estás diciendo, y eso en ciertas medidas es criticable porque renunciar, digamos, es el otro problema del Tribunal Constitucional. Tan mal está que cierre vías legítimas, es decir, que impida al legislador del futuro tener una ley con una interpretación contraria, como cuando la decisión que ha tomado el legislador contradice la propia Constitución, entender que la ley es válida si se aplica de una determinada manera. Pongamos sentencia paradigmática de ese tipo, la que está en el origen de uno de los grandes problemas de hoy, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, la ley es válida si se aplica entendiendo que el reparto no va a ser proyección de la lógica del Estado de partidos, que el Parlamento va a designar a todos los miembros sin tener en cuenta la lógica del Estado de partidos, que no tiene cabida. La lógica del Estado de partidos no puede entrar en el Poder Judicial. Si se aplica así, bueno, no se ha aplicado así nunca, se ha aplicado inconstitucionalmente. Cuando el tribunal renuncia a eso, hace unas sentencias que yo una vez le oí decir al profesor Aragón, son sentencias ingenuas, porque no tiene ninguna garantía que se van a cumplir de esa manera. Es decir, nunca se han cumplido las sentencias del Tribunal Constitucional 108-86, no se ha cumplido. Es decir, que se podía haber cumplido, pero de hecho no ha ocurrido así. Entonces, en esos casos es mejor declarar la ley inválida, y podríamos poner otros muchísimos casos, ¿no?, en que no se han invalidado leyes, en ellos sí se aplican de determinada manera. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, bueno, efectivamente, gracias, Ignacio. Bueno, escuchándote, recuerdo nuestro inolvidable Joaquín Varela, ¿no?, y sus trabajos tan excelentes sobre este tema de la Constitución y la historia. Yo creo que efectivamente desde el primer momento, del momento de las revoluciones constitucionales de fines del 18, entra en acción la historia de una manera siempre, incluso en el caso de la Revolución Francesa, que se toma como el paradigma de echar, digamos, de borrar la historia, ¿no?, porque, digamos, los sectores más radicales de la Revolución, como sabemos, pretendían precisamente eso, ¿no?, digamos, poner un punto y aparte en la historia, cerrar, incluso crear un nuevo calendario, o sea, romper completamente con el pasado, ¿no? Pero efectivamente, ya Voltaire, ya en la Ilustración, Voltaire dejó escrito que todos los combates por el futuro se envolvían de alguna forma en una reinterpretación del pasado. Es decir, que en el mundo moderno, de la Ilustración para acá, ninguna ideología política, ningún proyecto ha sido ajeno a una interpretación u otra de la historia. O sea, la legitimación de todo movimiento, digamos, de avance hacia un futuro, de progreso y tal, siempre se ha hecho apelando de un modo u otro a la historia. El caso español, efectivamente, de Jovellanos, o en fin, la Constitución histórica por una parte, pero también los sectores radicales del liberalismo, los sectores más, digamos, los comuneros, por ejemplo. Es decir, precisamente si hay una interpretación fuerte de la historia, son los radicales liberales, digamos, la izquierda del momento, que tiene una reivindicación muy fuerte del papel de los comuneros de Castilla, por ejemplo, y hace toda una interpretación. En ese sentido, yo creo que la Revolución Liberal Española de Cádiz en adelante, lo he escrito en alguna parte esto, es un poco un punto intermedio entre la Revolución Francesa, que todos trataban de negar, porque la Revolución Española no se parece nada a la francesa, pero está a mitad de camino entre ese modelo de la Revolución Francesa y el modelo anterior, el modelo norteamericano, de la primera revolución constitucional, que es la de los Estados Unidos. ¿Por qué digo que está a medio camino entre una y otra? Pues por lo siguiente. Digamos que Pocock, el historiador Pocock, escribe que donde hay una ancient constitution, o sea, antigua constitución, en inglés, que es un término que utilizan muchísimo en la tradición británica y también norteamericana, allí donde hay una antigua constitución, las libertades de los ingleses, etc., no hay ancien régime. O sea, es incompatible una retórica de antiguo régimen, es incompatible con una retórica de antigua constitución. Porque el antiguo régimen, los revolucionarios franceses dicen hasta aquí hemos llegado, ex nihilo, tabula rasa, todo lo anterior a la basura, y le llaman ancien régime, antiguo régimen a todo lo que está antes de 1789. Es una ruptura con la historia, pretendidamente.
Los británicos, por ejemplo, la Guerra Civil Inglesa, más bien es al revés. Es decir, lo que hacen es reivindicar una vieja tradición medieval de libertades, que es la antigua Constitución. Y el caso español yo creo que es un caso intermedio. Es un caso que yo diría que es una antigua Constitución más antiguo régimen. O sea, por un lado se quiere romper, es decir, Cádiz tiene un elemento rupturista, que es la afirmación de la soberanía nacional, que rompe evidentemente con el antiguo régimen, pero al mismo tiempo tiene una retórica en los diputados de Cádiz y de allí en adelante, en la cual están ligándose a las tradiciones de los viejos fueros, a las libertades castellanas, San Martínez Marina, etcétera, etcétera. Las Cortes de Castilla, etcétera. De tal manera que hacen compatible una reivindicación de un cierto grado de ruptura, pero con un grado de continuidad, porque con lo que están cortando es con ese antiguo régimen que son los 3 siglos de despotismo, desde la victoria de Villalar, de Carlos V, las tropas del emperador. Pero antes de eso hubo libertades, las libertades medievales castellanas. Por lo tanto, tenemos un pasado reivindicable, somos herederos de aquel pasado, pero no del pasado reciente, los del despotismo de los Austrias y luego de los Borbones. En ese sentido, el caso español es particularmente complejo en cuanto a la temporalidad, porque genera una temporalidad al mismo tiempo rupturista y continuista. Bien, hemos consumido casi el tiempo, salvo que hubiese una pregunta muy breve, de última hora. Bueno, siendo esto así, y antes de ceder la palabra al presidente de la Junta para que cierre oficialmente el acto, quisiera que me permitieran el día de hoy una pequeña licencia para agradecer la labor de una persona que ha sido extremadamente importante en el desarrollo de este espacio Fundamentos. Ustedes ya saben que casi siempre, tras los actos públicos, están personas que no se ven y esas también son a veces tan importantes o más como otros que salimos a la palestra y en primera plana. Durante todos estos años de andadura de Espacio Fundamentos, les decía el otro día que esta aventura apasionante comenzó en el año 2016, Espacio Fundamentos conoció a diferentes presidentes de la Junta General, diferentes rectores que han copresidido este tipo de actos, a diferentes coordinadores, pero al final la única persona que ha estado ahí desde el comienzo ha sido una misma persona. Me refiero naturalmente a Patricia Estrada Nora Bustillo, responsable de Relaciones Institucionales de la Junta General del Principado. Y dentro de 2 días llega el merecido momento de su jubilación. Echaremos de menos su permanente sonrisa, su buen humor y, sobre todo, su eficacia abrumadoras. Personalmente, me esforzaré en recordar todo tipo de anécdotas vividas, sobresaltos e imprevistos de última hora en el desarrollo de este espacio, que siempre encontraron solución gracias a tu buen hacer. Quiero desearte lo mejor en esta nueva etapa personal. Patricia. Y le cedo ahora al presidente. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Bueno, simplemente clausurar, me uno, como no puede ser de otra manera, porque aunque soy presidente de la Junta desde hace apenas unos meses, yo llegué a esta casa en el año 83 y ya Patricia poco después, perdóname por eso de la edad, aunque te jubilas ahora, pues, ahí está Patricia, muchísimas gracias, y está también la persona que la va a sustituir, Almudena, con la que tendrás ocasión de relacionarte en los próximos episodios de este reto que es Espacio Fundamentos. Bueno, sencillamente darle las gracias a los 2 profesores. Ha sido, yo creo que es, en fin, como todas las conferencias y en esta particularmente, pues muy interesantes desde la perspectiva histórica, más desde la jurídica, desde la retroactividad, en definitiva, en torno a ese concepto, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra aportación, por haber querido participar con nosotros aquí y habernos dedicado esta tarde. Todos hemos aprendido mucho de vosotros. Y también agradecerle a los que, bueno, a Leonardo obviamente, y a las personas que han animado un poco el debate, el profesor Sarasola y también don Ramón Pulset, por cierto, profesor mío en Derecho hace muchos años, aunque él no se acuerde. Así que me aprobó, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos, y están citados para el próximo episodio, para el próximo hito de este apasionante reto que es el Espacio Fundamentos. Así que muchísimas gracias a todos.